México lindo y querido. Una frase que no es solo una canción, es una promesa, un sentimiento, una herida abierta. Porque hablar de México es hablar de una tierra que ha dado al mundo artistas que tocaron el alma. Luis Miguel, el Sol de México. Juan Gabriel, la voz de un pueblo que canta desde el dolor. Cantinflas, que hizo reír al mundo entero hablando de injusticias. Roberto Gómez Bolaños, que le enseñó a generaciones a ver el mundo con humor y ternura. Y Frida, esa Frida que convirtió el dolor en arte y el arte en un símbolo global. México ha puesto su alma en cada rincón del planeta, pero ¿por qué entonces este país no es una potencia mundial? México ha conquistado al mundo sin guerras ni invasiones. Lo ha hecho con su comida, su música, su arte. Sus tacos cruzaron fronteras. ¿Sabías que la comida mexicana es la segunda más popular en el mundo, solo detrás de la italiana? Y que su Día de Muertos es patrimonio de la humanidad. Su bandera es tatuaje, camiseta y orgullo, incluso fuera de casa. Aquí existieron imperios antes de que Europa supiera que América existía. Olmecas, mayas, mexicas. México fue centro del mundo, literal. Y luego el virreinato más rico de toda América, por ejemplo. Tenochtitlan era más grande, limpia y avanzada que muchas ciudades europeas en 1500. México es potencia en recursos, petróleo, oro, plata, turismo, biodiversidad, cultura. Su ubicación es estratégica, su gente es trabajadora. Pero entonces, ¿qué pasó? El mayor enemigo de México nunca estuvo fuera, siempre estuvo dentro. Desde la colonización, el poder se convirtió en privilegio y el privilegio en corrupción. La corrupción ha sido como una termita invisible, carcomiendo las estructuras desde hace siglos. Desde la colonia hasta hoy, el poder ha sido usado más para servirse que para servir. Según Transparencia Internacional, México es uno de los países más corruptos de América Latina, solo detrás de Venezuela y Nicaragua. Cuando la corrupción encontró su mejor socio, nació un monstruo, el narcotráfico. Un monstruo que se alimenta del miedo, de la impunidad, del dolor de miles. El crimen organizado tomó zonas enteras, compró policías, jueces, alcaldes, gobernadores, convirtieron a México en campo de batalla y a su pueblo en rehén. México paga cada día el precio de un sistema que lo traicionó desde dentro. Pero este país no se rinde. Desde las calles hasta las redes hay una generación que está diciendo ya basta, que están creando, luchando, educando, defendiendo lo que queda y reconstruyendo lo que otros destruyeron. Porque a pesar de todo, México resiste, y no solo resiste, crea una generación nueva que lucha contra la sombra, una generación que no pide permiso para cambiar las cosas. Por si no lo sabías, México es uno de los países con más emprendedores jóvenes de América Latina. Y en 2023, México lideró la producción de startups tecnológicas en América Latina después de Brasil. Definitivamente México tiene con qué. Tiene historia, cultura, talento y corazón. Si logra cortar las cadenas de la corrupción y el crimen, no hay techo que lo detenga. Hoy su verdadera batalla no es contra otros países, es contra sus propios demonios. Y si logra ganarla, el mundo entero tendrá un nuevo líder, no por su riqueza, no por su ejército, sino por su alma. México, lindo y querido, hoy más que nunca, el mundo te necesita vivo, fuerte y libre, porque si no fuera por el narco y la corrupción, quizás hoy estaríamos hablando de la potencia más poderosa de todo el continente. Dime en los comentarios qué te pareció el video. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Y por supuesto, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Bye, nos vemos en el próximo video.